Sé un testimonio vivo. No esperes a ser perfecto para buscar a Cristo, porque es en realidad solamente por medio de Jesús que podemos ser perfeccionados delante de los ojos de Dios. El día es hoy, ya no esperes más. Hay un solo camino que nos lleva hasta Jesús. La vida de los seguidores de Cristo es como una carrera y debemos mantenernos firmes hasta el final. ¿Es un camino fácil? No, pero la recompensa vale la pena. Una eternidad con Dios. La Biblia, la palabra de nuestro Señor, es una guía para esta vida terrenal. Y este video quiero dedicarlo a mostrarte 3 decisiones que debes empezar a tomar para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Una que lo honre completamente a Él. La número 1 es crucificar tu carne todos los días. Negarte a ti mismo para ser libre y ya no un esclavo. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice la palabra del Señor: sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Muchas personas viven en la mentira de que vivir para el mundo y poder hacer lo que sea que sus deseos carnales le comanden es ser libre. Todo se nos es lícito, pero no todo nos conviene. No hay mayor liberación que vivir para Cristo, que tener dominio propio, que tener sabiduría para tomar buenas decisiones que nos alejan y nos liberan de esas cadenas que nos ataban a lo que en realidad nos lleva a la muerte y a la destrucción. En Filipenses 3:8 hay uno de mis versículos favoritos. Dice Pablo: creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado y ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Y es que una vez que conoces a Jesucristo te das cuenta que lo que en realidad pensabas que valía la pena del mundo, que esa libertad imaginaria en realidad era una prisión, y que una verdadera libertad solo la puedes encontrar crucificando tu carne todos los días, negándote a ti mismo y siguiendo solamente a Cristo nuestro Señor, obedeciendo su palabra. Y ahí vamos al punto número 2, obedecer a Dios aun cuando no sea cómodo. Y la clave para poder hacer esto, la clave para poder obedecer a Dios aun cuando sale de nuestra comodidad, aun cuando nos cuesta nuestra zona de confort, es por medio de la oración, porque el Espíritu Santo nos va a dar buen juicio y dominio propio para hacer lo correcto aun cuando no es fácil. En Filipenses 2:13 nos dice la palabra del Señor: Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él agrada y les da el poder para hacerlo. Significa que Dios no solamente despierta ese deseo de obedecerle a Él, sino que también nos da el poder para hacerlo, porque sabe que nosotros solos, por nuestra cuenta, no vamos a poder hacerlo, no tenemos esa fuerza, pero con su fortaleza en nuestro espíritu vamos a poder lograr obedecerlo en absolutamente todo. Y no va a ser fácil, pero hay una recompensa mayor en seguir al Señor. En Romanos 8:18 nos dice Pablo que reconoce que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. En esta vida terrenal, en este camino, vamos a tener un montón de sufrimientos y pruebas por Jesucristo, pero Él murió por nosotros para que tengamos una recompensa, que es una vida eterna con Él, una vida eterna de paz, una vida eterna de celebración, una vida eterna donde ya no existe el sufrimiento ni el dolor, porque estamos en su presencia todos los días por el resto de nuestras vidas. La obediencia al Señor es una disciplina, y la disciplina requiere constancia, no es algo solamente de un día, es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Y por eso en Romanos 12:2 Pablo nos llama a renovar nuestra mente, a transformar nuestro espíritu todos los días. En este pasaje de la Biblia, en Romanos 12:2 dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad del Señor no es solamente buena y agradable, sino que también es perfecta en un mundo tan roto, en un mundo tan imperfecto, tan lleno de sufrimiento. Seguir la voluntad de Dios es lo que nos va a llevar a una vida de tranquilidad y de paz. ¿Y por qué Dios debe transformar nuestra mente? Es porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y el mismo Pablo nos habla de eso en Romanos 7, en los versículos 17 al 25. Honestamente, esta es una de las partes de la Biblia con las que más me identifico, porque muestra la vulnerabilidad del ser humano ante un Dios tan perfecto. En Romanos 7, en los versículos 17 al 25, nos dice Pablo: pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí.
Así que he aprendido esta regla: aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque en mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley imponente del pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Y aunque duele leer este texto porque se nota cómo tenemos una lucha todos los días entre nuestro espíritu y nuestra carne, en el siguiente versículo encontramos esa promesa que debe consolarnos todos los días. Pablo se pregunta: ¿quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Y en el versículo 25 dice: Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo último que te llamo a hacer: creer en las promesas del Señor. ¿Y cuál es la promesa de nuestro Señor? Que Él dio la vida por nosotros y que todos los días su misericordia se renueva y nos salva de nosotros mismos. Todos los días el Señor hace milagros en nosotros, pero para mí uno de los mayores milagros que yo experimento es como todos los días me salva de mí misma, como todos los días me da la fuerza para negarme, para crucificar mi carne y para vivir solamente para su gloria y para su honra. Y aunque sigo pecando todos los días, aunque me sigo equivocando, el amor del Señor me alcanza y me rodea y me inunda de una manera tan maravillosa que me hace sentir que no importa cuántas veces me caiga, su amor es tan infinito y su bondad es tan hermosa que todos los días el Señor me da una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para caminar de su mano, y no solamente hoy, sino por el resto de mi eternidad. En Romanos 6:23 dice la palabra del Señor que el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. De nada nos valdría tener vida eterna sin Cristo, pero aquí nos promete que es en unión con Él, que no es una vida eterna solitaria, es una vida eterna llena de amor, del amor de nuestro Padre. Aún teniendo que atravesar por todas estas pruebas en la actualidad, esa verdad de que vamos a pasar una vida eterna con Dios es lo que nos debe reconfortar para seguir luchando todos los días. Esa vida será plena porque vamos a estar en la presencia de Dios, donde no existe el pecado y solamente la paz. Y quiero terminar este video con este versículo que es un mandato para nuestra vida, pero también es una promesa. En Romanos 8, 12, 17 dice la palabra del Señor: por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor, al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar: Abba, Padre, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Nuestro Abba Padre, nuestro querido Padre, es un Dios lleno de amor, y por eso que al conocerlo cada vez más y más, al estudiar más su palabra, a tener una relación profunda con Él, va a ser más y más fácil ser un testimonio vivo de su amor, porque será Cristo viviendo en nosotros y no nuestra naturaleza terrenal que nos aleja de Él. Por eso hoy te llamo a que dejes a Cristo vivir por medio de ti, para que sea luz en este mundo lleno de tanta oscuridad. Crucifica tu carne todos los días, niégate a ti mismo y vive solamente para el Señor. Obedécelo aun cuando no sea cómodo, y cree en las promesas de que a pesar de todo el sufrimiento y lo difícil que pueda ser seguirlo, la recompensa es una vida eterna llena de amor, de paz y de seguridad. La seguridad de que no importa cuánto pecado pueda haber en nosotros, la sangre de Jesús nos limpia todos los días para hacernos santos y perfectos delante de los ojos del Padre. Dios te bendiga.